Bueno, a mí me gustaría hablar sobre el capítulo 2, que sería la responsabilidad de los delitos. Me gustaría comenzar con la introducción, que sería la determinación de la responsabilidad penal en el ámbito del derecho fiscal. Es un aspecto crucial para la correcta aplicación de la ley y la imposición de las sanciones correspondientes. Al igual que en otras áreas del derecho penal, la responsabilidad en materia fiscal se analiza a partir de la identificación de los sujetos involucrados en la comisión del delito y la demostración de su participación culpable en los hechos. Empezaremos con qué son los sujetos activos y sujetos pasivos. En la dinámica de todo hecho delictivo, incluyendo aquellos que se configuren en el ámbito fiscal, es esencial distinguir entre el sujeto activo, quien materializa la conducta prohibida por la ley, el sujeto activo, quien materializa la conducta prohibida por la ley, y el sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico que resulta lesionado o puesto en peligro como consecuencia de esta conducta. El sujeto activo del delito fiscal es la persona física o moral que lleva a cabo la comisión o omisión que la ley penal fiscal tipifica como delictiva. Esta puede ser el propio contribuyente obligado al cumplimiento de sus normas fiscales, sus representantes legales en caso de personas morales, administradores, directivos, gerentes, liquidadores o incluso terceros que, sin ser los obligados directos, participan de manera en la comisión del delito. La ley fiscal y penal establecen los obligados directos participan de alguna manera en la comisión del delito. La ley fiscal y penal establecen los criterios para determinar quién o quiénes pueden ser considerados sujetos activos en los diversos tipos de delitos fiscales. Por ejemplo, en el delito de defraudación fiscal, el sujeto activo suele ser el contribuyente, que mediante el engaño omite el pago de impuestos, y en el contrabando puede ser quien introduce o extrae mercancía del país de manera ilegal. El sujeto pasivo en delitos fiscales es de manera primordial el Estado, representado por la hacienda pública en el erario público, que sufre el menoscabo económico derivado de la evasión, el fraude o el contrabando. La lesión al bien jurídico tutelado, la hacienda pública, se manifiesta en la disminución de los recursos que el Estado necesita para financiar sus actividades y cumplir con sus responsabilidades hacia la sociedad. Si bien de manera directa la sociedad en su conjunto se ve afectada por la comisión de delitos fiscales al disminuir los fondos para servicios públicos, por ejemplo, el sujeto pasivo directo desde la perspectiva jurídica penal fiscal es el Estado. La clara identificación de los sujetos activos y pasivos es fundamental para el proceso penal fiscal, ya que permite determinar quién puede ser imputado por la comisión del delito o quién es la víctima directa del mismo. Con esto me gustaría mencionar sobre las personas físicas y morales. La responsabilidad penal en el ámbito fiscal no se limita a las personas físicas, también a las personas morales pueden verse involucradas, aunque la forma en la que se atribuye la responsabilidad es diferente. Las personas físicas son los individuos quienes con su actuar directo pueden incurrir en la comisión de delitos fiscales. Esto abarca desde el contribuyente individual que falsifica documentos para evadir impuestos hasta el asesor fiscal que participa en la planeación de esquemas fraudulentos, y la responsabilidad penal de las personas físicas se rige por la participación general del derecho penal.
la necesidad de acreditar la conducta delictiva y la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad del sujeto. Se analiza su grado de participación, autoría, coautoría y participación y la existencia del dolo o culpa en su actuar. Las personas morales, la cuestión es la responsabilidad penal de las personas morales, es la compleja. Tradicionalmente, en el derecho penal se ha centrado en la responsabilidad individual de las personas físicas. Sin embargo, la realidad en la actividad económica moderna, donde las empresas, juegan un papel central, ha llevado la necesidad de abordar la responsabilidad de las personas jurídicas en ciertos ámbitos, incluyendo el fiscal. En México, el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación establece un criterio de atribuciones de responsabilidad penal a las personas morales. Pues según este artículo, cuando la persona moral comete un delito fiscal, se considera que quienes participan en la decisión que dio lugar a la comisión del delito son penalmente responsables. Esto incluye a los administradores, directores o gerentes, liquidadores, o es decir, la ley que busca identificar a las personas físicas que actúen o nombren y representación de la persona moral. Tomaran las decisiones o realizaran las acciones que contribuye el delito fiscal. La sanción penal se dirige a estas personas físicas, aunque la persona moral también puede enfrentar ciertas consecuencias de índole administrativa o civil. Esta distinción entre la responsabilidad directa de las personas físicas y la forma en que se atribuye la responsabilidad en el caso de las personas morales es fundamental para entender cómo opera el derecho penal fiscal en relación con los diferentes tipos de sujetos. Y pues pasaremos a los elementos de la responsabilidad penal en materia fiscal. Para que una persona, ya sea física o moral, a través de sus representantes, pueda ser considerada penalmente responsable de un delito fiscal, debe concurrir los elementos generales de la teoría del delito, adaptadas a las particulares del ámbito tributario. Estos elementos son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Empezaremos con la tipicidad. Este elemento implica que la conducta realizada por el sujeto activo debe encuadrar perfectamente en la descripción legal del delito fiscal que se imputa, tal como está establecido en el Código Fiscal de la Federación. Esto significa que debe estar presentes todos los elementos objetivos y en algunos casos subjetivos, como el ánimo de lucro o el propósito de defraudar, que la ley exige para la configuración del delito en específico. Por ejemplo, en el delito de defraudación fiscal, el artículo 108 del Código del Fiscal de la Federación, la tipicidad requiere la existencia de un engaño o en sí un aprovechamiento del error. La omisión total o partícipe del pago de atribuciones o la obtención de un beneficio indebido y el perjuicio al fisco federal. Si alguno de estos elementos no se acredita, la conducta no será típica del delito de defraudación fiscal, sería otro. La tipicidad es un filtro esencial para garantizar la aplicación del principio de legalidad, asegurando que solo se sancionará penalmente las conductas previstas, definidas como delito por la ley. Antijuricidad. Una vez que se constata la tipicidad de la conducta, es necesario determinar si ésta es contraria al ordenamiento jurídico en su conjunto. En el ámbito penal fiscal, generalmente una conducta típica será antijurídica, ya que los delitos fiscales están precisamente definidos para proteger bienes jurídicos relevantes como la hacienda pública. Sin embargo, podría existir causas de justificación, aunque son muy raras en este ámbito, que la antijuricidad de un acto típico. Por ejemplo, aunque no es común en delitos fiscales, en derecho penal general se contemplan causas como la legítima defensa o el estado de necesidad,
En el contexto fiscal podría presentarse en situaciones extremas y muy específicas donde el incumplimiento de una obligación fiscal se realiza para evitar un mal mayor, aunque estas serían excepcionales, muy limitadas y sujetas a una rigurosa valoración judicial. Otro de los elementos es la culpabilidad. Este elemento se refiere a la responsabilidad personal de la conducta antijurídica. Para que alguien sea considerado penalmente responsable, no basta con que su conducta sea típica y antijurídica. Además de ser culpable, la culpabilidad comprende la imputabilidad, la capacidad del sujeto de comprender la ilicitud de su conducta y determinarse de acuerdo con esa comprensión. La conciencia de la antijuricidad, el conocimiento o la posibilidad de conocer de que la conducta realizada es contraria a la ley y la exigibilidad de otra conducta, la posibilidad de haber actuado de otra manera conforme a derecho. En los delitos fiscales, la culpabilidad generalmente se manifiesta a través del dolo, que es la intención deliberada de realizar la conducta delictiva. Por ejemplo, la intención de defraudar al fisco. En algunos casos menos frecuentes, la ley podía prever la punibilidad de conductas culposas realizadas por negligencia o imprudencia grave, aunque esto no es lo usual en los delitos fiscales, que suelen requerir un elemento intencional de engaño u ocultamiento. La acreditación de la culpabilidad es fundamental para la imposición de una pena, ya que el derecho penal se basa en la idea de que solo se puede sancionar a quien actúa con conocimiento y voluntad de transgredir la ley con dolo. La concurrencia de estos tres elementos, tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad, es esencial para que configure la responsabilidad penal de manera fiscal y pueda imponer una sanción penal al infractor. La ausencia de cualquier de estos elementos impide la configuración del delito. Y pues ya para finalizar, los grados de participación y autoría. Cuando se comete un delito fiscal, la responsabilidad penal no siempre recae en una sola persona, que realiza íntegramente la conducta delictiva. Puede intervenir varias personas, cada una con un rol diferente en la ejecución del hecho. El derecho penal fiscal, al igual que el derecho penal general, se distingue entre diferentes grados de participación y las formas de autoría. Autoría. El autor es quien realiza por sí mismo el hecho delictivo. Autor directo. Quien lo lleva a cabo conjuntamente con otros, coautor o quien se sirve de otra persona como instrumento para cometerlo. Autor mediato. Autor directo es quien ejecuta materialmente la acción descriptiva por el tipo penal, por ejemplo, el contribuyente que presenta una declaración falsa con la intención de evadir impuestos. La declaración falsa con la intención de evadir impuestos es el autor directo del delito de defraudación fiscal. Coautor: existe coautoría cuando dos o más personas de común acuerdo realizan conjuntamente el hecho delictivo, dividiéndose las tareas esenciales para su ejecución. Por ejemplo, dos socios confabulan para subdeclarar ingresos y ambos participan activamente en la manipulación de la contabilidad, sería coautores del delito fiscal. Autor mediato se da cuando alguien se sirve de otra persona, que actúa sin libertad o sin conocimiento de la ilicitud del hecho. Para cometer el delito en el ámbito fiscal podría ser el caso de un administrador que introduce un empleado contable mediante engaño o a requerir información falsa que derive de una defraudación fiscal. El administrador sería el autor mediato y el empleado sería un instrumento. La participación, el partícipe no realiza la conducta delictiva por sí mismo, pero contribuye de manera de la comisión del delito por parte del autor o los autores. La ley penal fiscal suele distinguir entre dos formas principales de participación: la inducción y la complicidad. La inducción, el inductor es quien determina dolosamente a otro a cometer el delito. No ejecuta la acción delictiva como tal,
pero influye de manera decisiva en la voluntad del autor que éste lo lleva a cabo. Por ejemplo, un asesor fiscal que convenza a un contribuyente de implementar un esquema claramente fraudulento para evadir impuestos. Sería un inductor. La complicidad, el cómplice es quien auxilia o facilita la comisión del delito por parte del autor con anterioridad o simultáneamente a su ejecución. La complicidad puede ser primaria, cuando la ayuda es esencial para la comisión del delito, o secundaria, cuando la ayuda es menos relevante. Por ejemplo, el contador que, conociendo la intención fraudulenta de su cliente, elabora los estados financieros falsos que se utilizan para defraudar al fisco, sería un cómplice. La distinción entre autoría y participación es importante porque la ley suele prever diferentes niveles de responsabilidad y por ende diferentes sanciones para autores y partícipes. Generalmente los autores son considerados más responsables que los partícipes. En el ámbito del derecho penal fiscal, la determinación de los grados de participación y la autoría puede ser compleja, esencialmente en casos que involucran a empresas o estructuras organizativas donde varias personas pueden haber intervenido en la decisión o acción que dieron lugar al delito fiscal. La investigación y el proceso penal deben esclarecer el rol específico de cada persona involucrada para poder determinar su grado de responsabilidad. Y eso sería todo de mi parte.